con los preceptos constitucionales y de acuerdo también con la doctrina, de ahí la preeminencia en este sentido del Tribunal Constitucional, que establezca este tribunal en toda clase de procesos. Es un mandato directo establecido en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta, como por otra parte es obvio decirlo, a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. Esto hace que esta clasificación en función de la protección que se ofrece a los derechos y libertades, a los derechos de los ciudadanos, tanto en este aspecto reforzado, derechos fundamentales y libertades públicas, como en el aspecto secundario, si es que puede calificarse así, de los derechos y deberes de los ciudadanos, que afecta, como digo, a una normatividad directa. Miren ustedes, la Constitución no es este conjunto abstracto en una cáscara vacía de principios, hay que querérsela. Y creérsela sobre todo los que, como nosotros, todos los aquí congregados, estamos obligados a aplicarla, aplicados por mandato directo de la propia Constitución y de su normatividad directa y por mandato también de las leyes particulares que rigen el Tribunal Constitucional, su ley orgánica de 1979, que lo califica de supremo intérprete en el artículo 1 de la Constitución, solo lo supedita a la Constitución y a su ley orgánica y la ley orgánica del Poder Judicial en lo que afecta, lo he dicho ya muchas veces, a la justicia ordinaria. Las garantías, sin embargo, de los derechos, de la protección de los derechos fundamentales, es el conjunto de medios que el legislador establece precisamente para protegerlos. ¿Cuál es ese conjunto de medios? Vienen sintetizados, también lo saben, pero es importante recordarlo, en los artículos 53 y 54 de la Constitución. El artículo 53, concretamente, cuando nos habla de dos clases de derechos, los derechos del capítulo segundo, derechos y deberes fundamentales. Estos derechos y deberes fundamentales, diversificados, como antes decía, en dos secciones, derechos fundamentales y libertades públicas de máxima protección y derechos y deberes de los ciudadanos, pero que tienen un contenido esencial que el legislador solo pueden desarrollarse por ley, pero frente al legislador existe ya una garantía directa, como es concretamente la que debe respetar este legislador cuando los desarrolla y los regula, el contenido esencial. ¿Qué es el contenido esencial de un derecho y deberes fundamentales, un derecho y deberes de los ciudadanos o un derecho fundamental y una libertad pública? Es casuístico determinarlo. Están muchas veces contenido en las leyes de desarrollo de los propios derechos fundamentales y otras veces en la doctrina del Tribunal Constitucional que, repito una vez más, tienen la obligación, la sentada en toda clase de procesos, de seguir los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. El artículo 53, por consiguiente, establece un principio de protección básica frente al propio legislador que consagra en el apartado primero del 53. Ley necesaria, una ley para el desarrollo o regulación de estos derechos, respeto a su contenido esencial por el legislador ordinario, que no es poco ya, pero una protección reforzada en el párrafo segundo para estos derechos fundamentales y libertades públicas, que no son otros que esos recogidos en la sección primera de este capítulo segundo, que son los básicos y que está supeditado primero a un procedimiento preferente y sumario que se sigue ante la jurisdicción ordinaria y después, subsidiariamente, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que ha venido en denominarse por las leyes que han sustituido a la Ley de Protección de los Derechos Fundamentales, la Ley 62-78, que era una ley preconstitucional, pero que sin embargo fue vigente durante mucho tiempo y que en la regulación ha sido sustituidos ya posteriormente por la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la del 23 de julio de 1998, que en sus artículos 114 y siguiente es el orden más seguido, los ha desarrollado este procedimiento preferente y sumario ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 y también ulteriormente en la regulación de los procesos para los delitos leves, el proceso especial para delitos leves en la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulaciones, estas tres, que han sustituido, repito, a la regulación primitivamente contenida en la Ley de Protección de los Derechos Fundamentales de 1978. Ven ustedes cómo, porque ya el artículo siguiente, el artículo 54, establece la posición del defensor del pueblo, pero el defensor del pueblo es una institución dirigida a la protección de los derechos de los ciudadanos, inclusive en las relaciones interprivatos, y no necesariamente para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. La protección de estos derechos fundamentales y libertades públicas viene establecida frente al legislador por estas garantías del 53.1 y ulteriormente, sobre todo, que es la parte en que a mí me interesa destacar aquí, porque si no lo demás nos llevaría a una jornada ya que no solo durarían un día, sino generalmente bastante más de una semana, que es la protección especial que supone el preferente,
atribuido a la jurisdicción ordinaria, amparo ordinario que se viene denominando así en la doctrina y también en las leyes, y el amparo constitucional, que es precisamente subsidiariamente. Esto, fíjense ustedes, ha originado también en esta protección de los derechos fundamentales muchas disquisiciones doctrinales. Hay una disquisición primera cuando dice el precepto en su caso, quiere decir, en su caso, dice el artículo 53.2, y repite cuando se establece en la propia Constitución las competencias del Tribunal Constitucional en el artículo 161.1b, cuando trata del recurso de amparo, en la forma y modos establecidos en las leyes. Con lo cual, algunos autores, sobre todo al principio de los comentarios de la Constitución, entendieron que este en su caso y en los casos y formas determinados por las leyes permitía al legislador, a través de la garantía necesaria de una ley orgánica, que es la necesaria para desarrollar estos derechos fundamentales y libertades públicas, con la proscripción del decreto ley, según establece el 86.1 o el 81.1 en el aspecto que decía anteriormente de la necesidad de la ley orgánica. Y en estos casos, quiero decir, el legislador pues viene ya estableciendo esta posibilidad de concreción de la protección jurisdiccional, que corresponde precisamente al Tribunal Constitucional. En los casos y en la forma determinadas en las leyes, no quiere decir que se pueda suprimir el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, sino que lo que quiere decir es que el Tribunal Constitucional, por así decirlo, recobra o ejerce su competencia cuando los tribunales ordinarios a los que está precisamente atribuida la protección de los derechos fundamentales no han llenado con completud su función de protegerlos. Esto nos lleva también a consideraciones posteriores que nos hace necesariamente pensar en cuál es, y voy a ser más breve para no cansar excesivamente su atención, luego si nos da tiempo volveremos sobre alguno de estos aspectos, pero concretamente el aspecto que a mí me importa resaltar en este momento es precisamente este de la determinación de cuando se está precisamente ante derechos que el Tribunal Constitucional debe de respetar lo que ha realizado previamente en este amparo preferente que tiene la jurisdicción ordinaria. Y esto nos lleva precisamente a una segunda particularidad en esta protección de los derechos fundamentales, cuál es la labor del Tribunal Constitucional: convertirse en un tribunal de supercasación o en una última instancia en materia de protección de los derechos fundamentales, como lo define, saben ustedes, el artículo 123 de la Constitución, que define al Supremo como el Tribunal Superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, donde naturalmente erige la función del Tribunal Constitucional, como viene regulado también en el propio título 9 de la Constitución, que lo supone el guardián, por así decirlo, de la ficticia de la Constitución, y por eso le dedica el último título anterior a la reforma constitucional establecida en el título 10 de la propia norma fundamental. Y entonces tenemos ahí cuál es la función de este tribunal, del Tribunal Constitucional, que ha dado lugar inclusive a alguna denominación que a mí no me gusta utilizar, como es la guerra de cortes, es decir, si es la función de admitir o de atribuirse una supercasación, una superinstancia respecto al resto de los tribunales ordinarios, o por el contrario debe respetar concretamente esta atribución que realizan las leyes y que realizan los tribunales ordinarios cuando las aplican de acuerdo con la Constitución y los principios fundamentales. Esto es un aspecto muy importante, porque hay dos clases de derechos que me importa resaltar también aquí. Hay dos clases de derechos a este respecto, que son concretamente los derechos fundamentales sustantivos y los derechos fundamentales de cuño procedimental o procesal. Concretamente, este último es el derecho fundamental a la tutela legítima de los derechos e intereses legítimos sin que pueda producirse indefensión, y las garantías constitucionales a que se refiere el artículo 24 de la Constitución, y el resto de los derechos fundamentales son los contenidos en esta sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, que son derechos sustantivos. ¿Qué quiere decir esto? Voy a citarles concretamente algunos casos, algunas de sentencias del propio Tribunal Constitucional, estableciendo esta distinción entre derechos sustantivos y derechos procesales o garantías procesales constitucionalizadas. Y son concretamente aquellos casos en que, al no tratarse precisamente de un supuesto que pueda englobarse dentro del artículo 24 de la Constitución, no se utilizan los cánones o parámetros de constitucionalidad que este precepto exige, y que son, según una reiterada doctrina del Tribunal, el parámetro de, concretamente, la ausencia
de un razonamiento que rompa el sentido lógico, que es la irrazonabilidad de la decisión que hubiera y de la motivación pronunciada el tribunal ordinario, el error patente y la arbitrariedad, que es una motivación, por así decirlo, apodíctica y voluntarista, que naturalmente vulnera de por sí, de suyo, este artículo 24. Este es el canon aplicable a los derechos procesales fundamentales, que son los condensados, las garantías procesales condensadas en el artículo 24 de nuestra Constitución. Todos los demás derechos de esta sección primera, de esta famosa sección primera, son derechos fundamentales sustantivos. Y respecto de ellos, sin duda alguna, pues tiene el Tribunal Constitucional doctrina y doctrina moderna, que recoge también otros criterios anteriores, que voy a recordarles así en alguna sentencia, aunque ustedes la conozcan. Por ejemplo, en materia de torturas, la prohibición de la tortura es siempre un arquetipo dentro de cualquier Estado de Derecho y cualquier declaración de derechos fundamentales. Una sentencia 107 de 2008, relativamente reciente, de 22 de septiembre, se refiere que para valorar si la decisión judicial pronunciado en este amparo previo por los tribunales ordinarios de archivar las diligencias abiertas vulnera o no las exigencias no solo del 24, sino de la prohibición de torturas del artículo 15 de la Constitución. Hay que atender a las circunstancias de cada caso concreto y hacerlo siempre teniendo presente la escasez de pruebas con que existe, pero determinando o produciendo la completud de la protección de este derecho. Cuando el juez de instrucción normalmente no ha agotado la investigación, inclusive, aunque tenga determinados informes médicos que acrediten la inexistencia de tortura, por ejemplo, haber omitido la declaración del propio denunciante, que tiene derecho a ser oído y que naturalmente tiene que ser oído si se quiere agotar esta investigación y se quiere otorgar por la jurisdicción ordinaria la protección del derecho que viene exigido por la Constitución. Hay otra sentencia, la sentencia 63 de 2010, de 18 de octubre, que también hago, en fin, no quiero leérsela a ustedes porque es muy extensa, por lo menos la parte que tengo subrayada, pero que viene en realidad a consagrar la misma doctrina. El derecho de huelga. Hay una sentencia muy curiosa, la sentencia 33 del 2011, ya de 28 de marzo de este mismo año, del 2011, que se trata del derecho de huelga. Se trata de una huelga en una entidad periodística, una huelga donde los elementos o los trabajadores directivos que puedan englobarse en el estamento directivo de la entidad, de la empresa editora del periódico, vienen a sustituir, o mejor dicho, suplantar las funciones propias de los trabajadores del periódico que estaban declarados en huelga. El Tribunal Constitucional otorga el amparo porque esta suplantación de las funciones de un trabajador por un directivo, a pesar de que produjeron precisamente la edición del periódico, que es la que se pretendía legítimamente porque tenía todas las bendiciones y permisos legales para hacerlo, se entiende que ha sido vulnerado un derecho fundamental sustantivo, como es el derecho de huelga, como saben ustedes, amparado en el artículo 28, apartado 2 de la Constitución. O bien, en materia de libertad, fíjense ustedes, hay muchísimas sentencias de expresión y de información versus derecho al honor. Esto, naturalmente, se trata del artículo 20, apartados A y B y D, de la Constitución, donde se comienza señalando en una sentencia 50-2010 de 4 de octubre que en los casos de colisión de derechos fundamentales sustantivos es casi de las pocas veces en que el Tribunal Constitucional alude a estos derechos con la calificación específica de derechos sustantivos, derechos fundamentales sustantivos, distintos por consiguiente de garantías procesales constitucionalizadas del 24. No se limita, estoy leyendo textualmente, a examinar la suficiente motivación de las resoluciones judiciales frente a las que se demanda su amparo desde la prisma del artículo 24. En el ejercicio de su competencia, como garante máximo de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional, en supuestos como el presente, libertad de expresión e información versus derecho al honor, debe resolver el eventual conflicto entre el derecho a comunicar información veraz o el de expresarse libremente y este derecho al honor. Si no lo hace con la completud necesaria, vulnera naturalmente este derecho fundamental y, por consiguiente, determina el otorgamiento del amparo. El mismo criterio se sustentó en otra sentencia, muy importante también, la 158 del 2009, de 25 de junio. Ven ustedes también unas sentencias que el Tribunal Constitucional es una jurisprudencia moderna, es una doctrina moderna de este tribunal, que viene sentando en materia de los profesores de religión. Saben ustedes que existe otra libertad fundamental dentro de esta sección primera del capítulo segundo, que es precisamente la libertad ideológica, es una libertad fundamental que existe en nuestro derecho y en todos los sistemas democráticos. Pues bien,
conectada con el principio de igualdad y con el derecho a contraer matrimonio, que no es de los comprendidos en esta sección primera del capítulo segundo, sino en la sección segunda, que ya no tiene la protección reforzada. Pero como existe un engarce, una, por así, compenetración entre esta libertad ideológica, que sí se beneficia de la protección reforzada, y este derecho a contraer matrimonio en condiciones de igualdad entre el hombre y la mujer, ahora está precisamente muy en boga porque estamos discutiendo la constitucionalidad de la ley de matrimonio homosexual entre parejas homosexuales, pues ven ustedes cómo también el tribunal, en este caso, a pesar de que existe la libertad del ordinario del lugar para proponer profesores de religión en la en la enseñanza privada, que es en la enseñanza privada y en la enseñanza pública, que está subvencionada o está satisfecha por la administración pública. Puede hacerlo, pero si alega un motivo o precisamente establece un motivo, como era el haber contraído matrimonio con un divorciado o haber contraído matrimonio civil y no matrimonio canónico, como estos son derechos, libertad ideológica conectados con otro derecho como es el de contraer matrimonio que se establece en el artículo 32 y en definitiva supone también encubiertamente una vulneración del principio prohibitivo de discriminación que contempla el artículo 14 de la Constitución, el amparo se otorga precisamente por esta motivación, por así decirlo, vulneradora de los derechos fundamentales. Hay esta sentencia, la sentencia 51 del 2011, de 14 de abril, que viene a completar este caso de las profesores de religión, no renovación de los profesores de religión, que en la jurisdicción ordinaria, ven ustedes, se habían establecido como una extinción de un contrato de trabajo, y era una interpretación razonable. La razonabilidad era, pero no basta esta razonabilidad si no se protege completamente el derecho fundamental, y de ahí precisamente el otorgamiento del amparo. ¿Por qué? Porque no se trata de la razonabilidad de la composición de la sentencia, de la motivación de la sentencia, sino que hay que atender exhaustivamente a todo este contenido esencial al que alude precisamente en los preceptos y en las libertades y derechos comprendidos en la protección reforzada del 53 de la Constitución, y si no se ha otorgado, determina a su vez el otorgamiento del amparo. Las agrupaciones en los problemas electorales. La participación política en sus vertientes activa y pasiva es un derecho fundamental recogido y fundamental en todo sistema democrático en el artículo 23. Ven ustedes como en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional, inclusive en sentencias, en asuntos electorales que han tenido una gran repercusión mediática y repercusión política también, y que no ha tenido más remedio que, como es un derecho fundamental sustantivo, otorgar el amparo, por cuanto que la privación del derecho de participación política en un sistema democrático tiene que estar no solo fundamentada razonablemente, como en este caso eran las sentencias pronunciadas por la Sala 61 del artículo 61, del Tribunal Supremo, sino reforzada para que el derecho de participación política se entendiera completamente protegido por la jurisdicción ordinaria previamente a acudir a la vía de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional. Hay sentencias que algunas pasaron desapercibidas, como la que determinó, sentencia de la Sala Segunda, aprobada, por cierto, por unanimidad, aunque siempre pasó desapercibida mediática y políticamente, como era la sentencia 126 de 2009, de 21 de mayo, cuando legalizó, es una llamada iniciativa internacionalista, también que quería presentarse a las elecciones europeas. Quizá como eran las elecciones europeas, que poco o nada, desgraciadamente, interesan muchas veces a los electores, pues pasó desapercibida mediática y políticamente, pero que indudablemente la doctrina después fue aplicada, aunque he de reconocer que no con criterio unánime del tribunal, sino con la existencia de discrepancias. Quizá porque se entendió en las sentencias de Bildu y en la sentencia de Bildu es la sentencia 62-2011 de 5 de mayo, y en la sentencia de Sortu, que es la 138 del 2012 de 20 de junio, como saben ustedes, de gran repercusión política y mediática, que la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por cierto, con votos particulares de 16, 9 votos a favor y 7 en contra, entre los 7 en contra en el Tribunal Supremo, 3 distinguidos presidentes de sala del Tribunal Supremo, lo cual no es poco, y yo respeto siempre los criterios contrarios, y vean ustedes cómo el Tribunal Constitucional, sin embargo, dijo, muy bien, es razonable, o sea, no se puede tachar ni de irracional el discurso del Tribunal Supremo argumentativo, ni se puede tratar de un error patente, ni se puede tratar tampoco de una arbitrariedad imputable a esta sala del artículo 61 del Tribunal Supremo, que yo he tenido el honor de presidir durante más de 5 años. Pero
Lo que no se ha otorgado es precisamente lo que no se puede es privar del derecho de participación política, nos guste o no nos guste, porque las sentencias que se pronuncian sobre todo, y en esta materia de amparos electorales, no se pronuncian con los sentimientos, sino con una aplicación rigurosa de esta distinción de lo que son derechos fundamentales sustantivos y solo garantías procesales constitucionalizadas que establece nuestra Constitución. Vean ustedes cómo tiene una gran importancia esta materia de la protección y del carácter o la naturaleza de los derechos a proteger que se otorga por los tribunales ordinarios y por el Tribunal Constitucional. Hay este desencuentro entre las Cortes, sobre todo por lo que respecta al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que me importa también en este punto detenerme. Esta guerra de Cortes, el bautizo de este término, la utilización de este término, es italiana. La guerra de Cortes fue pronunciada en una sentencia del Tribunal Constitucional italiano muy lejana, en el tiempo del año 1961, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional italiano, precisamente porque se creía en el Tribunal Supremo, se creía que se excedía en sus funciones de revisión de los criterios del Tribunal Supremo por parte del Tribunal Constitucional. Nosotros, pues también, tengan ustedes que el Tribunal Supremo español, que como les he dicho antes, me ha honrado en presidir más de 5 años y al que he pertenecido como magistrado desde 1986, pues quiero decirles que lo dice quizá con palabras inigualables el artículo 1º, apartado 3 de nuestro Código Civil, cuando perteneciente a ese título preliminar, cuando no habían leyes, modificado en 1974 este título preliminar, pero a pesar de la época, modificado con un gran criterio técnico y por especialistas en la materia, principalmente el que fuera también mi antecesor en el Tribunal Supremo, del catedrático ilustre de Derecho Civil, don Antonio Hernández Gil. Concretamente, la jurisprudencia es fuente, complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Vean ustedes cómo el Tribunal Supremo tiene esta función, es la función, por así decirlo, la más elevada, que se realiza normalmente a través del recurso de casación, precisamente. Pero a pesar de eso, sin embargo, el Tribunal Supremo no puede decirse que tenga en esta materia de interpretación constitucional la última palabra. Primero, porque lo dice la propia Constitución, que el intérprete y el guardián de la Constitución, lo ha querido así el legislador dentro de un sistema de justicia constitucional concentrada, es el Tribunal Constitucional. Y segundo, precisamente porque, naturalmente, también en materia de protección de derechos fundamentales lo realiza expresamente cuando define al Tribunal Supremo en el artículo 123 y excepciona específicamente las garantías constitucionales de la cual constituye la última, en esto sí, instancia, el Tribunal Constitucional. Pero esto ha conducido quizá a menos desencuentros de los que mediáticamente se han utilizado, se han dicho, se han imputado al Tribunal Constitucional, porque los desencuentros se referían, como saben ustedes, en primer lugar quizá a una sentencia en materia de prueba de paternidad, quiero decirte, donde se originó precisamente un conflicto entre la Sala Primera del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional había entendido que la prueba precisamente de la paternidad y por consiguiente el juicio lógico, quizá en esto se cedió el Tribunal Constitucional, contemplado ya la sentencia muy distante en el tiempo, y entonces se originó un conflicto que afortunadamente se pudo naturalmente mitigar o se pudo concretamente enterrar. Otros concretamente porque el Tribunal Supremo en algunas sentencias, como del derecho al honor y el derecho a la intimidad y a la propia imagen, y la libertad de expresión y la libertad de información, venían a contar, cuando se determinaba en la justicia constitucional que la indemnización establecida en la justicia ordinaria era a todas luces insuficiente, se trataba concretamente de una peseta de indemnización, con lo cual se manifestaba un propósito clarísimo de no aceptar precisamente la vulneración que había detectado el Tribunal Constitucional en su sentencia. O al computar los plazos de la prescripción de los delitos, también se ha suscitado, esto ya lo he vivido yo personalmente, que ha determinado precisamente que en 2012, nada más y nada menos, haya sido modificado el Código Penal en materia de cómo se computa la prescripción de los delitos. Es decir, la presentación de una simple querella o denuncia en el juzgado de guardia a las 12 menos un minuto, es decir, cuando faltaba todavía un minuto para extinguirse el plazo de la presentación de prescripción de los delitos correspondientes, el tribunal entendió, con arreglo a la legalidad que estaba vigente en este momento, me refiero al Constitucional, que naturalmente había que considerar que si el procedimiento se dirige contra el culpable, no hay procedimiento judicial sin la intervención de un juez.
Era algo que nos parecía elemental. Y el Supremo, sin embargo, decía, la Sala Segunda en este caso, que había procedimiento judicial, aunque se tratara simplemente de la intervención o del registro hecho por un auxiliar, como en el caso concreto se trataba, interino, y aunque hubiera sido un secretario judicial, con todo respeto a los secretarios judiciales, ya existía un procedimiento judicial sin juez. El legislador en 2012, naturalmente, ha modificado este criterio y ha establecido que sí, que lo suspende, pero que si dentro de 6 meses no interviene un juez con una resolución motivada dirigiendo el procedimiento contra la persona denunciada o la persona querellada, en este caso se extingue por prescripción el procedimiento y en este caso queda borrado completamente este lapso de suspensión de 6 meses. Esto por lo que respecta concretamente a aquellos casos en que la protección de los derechos fundamentales viene, por así decirlo, establecida de una manera clara y terminante. ¿Cuáles son los remedios a este desencuentro entre la jurisdicción ordinaria cuando, a través de este procedimiento preferente y sumario, otorga la protección de los derechos fundamentales, sobre todo cuando se trata del Tribunal Supremo, y la jurisdicción constitucional? Pues hay remedios, sin duda alguna, para evitar, sobre todo en el nivel máximo, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, este desencuentro. ¿Y cómo se hace? Pues quizá, miren ustedes, en la Ley 6/2007 se modificó el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que decía que no se admite el procedimiento el incidente de nulidad de actuaciones, salvo cuando se trate de un desconocimiento máximo de los derechos fundamentales, en cuyo caso es necesario interponer para agotar la vía judicial previa que debe consumirse antes de llegar al amparo constitucional. Para agotarla es necesario plantear este incidente de nulidad de actuaciones, sí, pero ante el propio órgano al que se impute, en este caso ante el propio Tribunal Supremo por consiguiente. Es un recurso horizontal, es un remedio de impugnación, si no se le quiere llamar recurso, porque técnicamente quizá no lo es un remedio de impugnación horizontal. Con mi experiencia judicial les puedo decir, no con aplicación de ningún criterio doctrinal, son 49 años de oficio judicial los que tengo, quiero decir que no son pocos, desgraciadamente para mí, porque eso implica que he cumplido ya muchos años de edad, pero vean ustedes cómo en este caso concreto pues, es verdaderamente inconcebible, por así decirlo, que un recurso horizontal pueda remediar la protección reforzada que necesita un derecho fundamental, una libertad pública de la sección primera del capítulo segundo. Es muy difícil. Si fuera un recurso jerárquico, un recurso ante el Tribunal Superior, lo tiene el Supremo, con esta sala del artículo 61, que no debía de ser famosa solo cuando resuelve amparos electorales, que se plantean de vez en cuando, tanto en elecciones concretas como en elecciones generales, pero que no se trataría solamente de una sala famosa por esto, sino que podría haber todas las vulneraciones que se hubieran hecho dentro de las distintas salas pertenecientes a los 4 órdenes jurisdiccionales de que se compone el Tribunal Supremo. Si fuera jerárquico el recurso, miren ustedes, lo digo con un lenguaje muy gráfico, los magistrados constitucionales no somos, y yo soy un ejemplo de ello, quiero decir ejemplo por mi doble experiencia, de distinta pasta que los magistrados ordinarios. Si lo viera un órgano superior, que en materia, cuando se trata de los otros órganos que no son Tribunal Supremo, podría estar en esa famosa sala de lo civil y el penal de los Tribunales Superiores de Justicia, que normalmente no está congestionada, a diferencia del resto de los órganos jurisdiccionales ordinarios del trabajo, podría ver recurso jerárquico y como esa condición de que lo ve el despegado completamente del problema que ha resuelto y al que se imputa la vulneración constitucional, podría remediarlo y el Tribunal Constitucional en este punto, no por comodidad, sino para evitar precisamente esos desencuentros y para respetar al Tribunal Supremo, pues podría hacerlo así también. Otra cosa es cuando se trata del Tribunal Supremo, son medios de evitarlo que me interesa a mí resaltar, sobre todo cuando estoy ante una audiencia pública. El Tribunal concretamente puede plantearse, modificado por la Ley 6/2007, la autocuestión de inconstitucionalidad. La autocuestión de inconstitucionalidad ya no necesita consumar y dictar sentencia en el procedimiento de amparo, sino que puede paralizar el procedimiento de amparo y deferirlo cuando cree que en la vulneración del derecho la culpable no es el órgano jurisdiccional, sino la ley. Esto si se aplicara concretamente al Tribunal Supremo y se respetara la función que dice el 1, apartado 6 del Código Civil, que tiene la jurisprudencia como fuente complementaria del derecho, pues sería el problema no del Tribunal Supremo, sino de la ley.
Es decir, aquellos casos que se pueden imputar una vulneración al Tribunal Supremo cuando sienta doctrina jurisprudencial, podría decirse que el problema no es del Tribunal Supremo, porque las leyes dicen, ordinarias, lo que el Tribunal Supremo dice que dicen, y por consiguiente el problema no sería del Tribunal, sino que sería de la ley. Planteamiento de una autocuestión y después el Tribunal podría resolverlo bien otorgando, como decidiendo la inconstitucionalidad de la ley o su constitucionalidad y rechazando una interpretación, si la juzgara inconstitucional o contraria a la Constitución, de la realizada por el Tribunal Supremo. Ven ustedes como hay también una gran posibilidades de evitar estos desencuentros que a mí me interesa, como les decía hace un momento, siempre resaltar. Voy a terminar ya, porque no quiero cansarles en el escucharme. Últimamente hay un problema en el recurso de amparo que el Tribunal ha puesto prácticamente de una manera estadística al día en las últimas. No existe retraso más que en el Pleno, en lugar es un retraso importantísimo porque son recursos de inconstitucionalidad y son sobre todo conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o estas entre sí, que constituyen una jurisprudencia que podría calificarse de encaje de bolillos para determinar si la competencia corresponde a una comunidad autónoma o corresponde al Estado, quizá porque el título 8º de la Constitución deja un sistema abierto de organización territorial en España que ha tenido jurisprudencialmente, esto tiene un peligro, no un peligro solo, sino una dificultad enorme por la complejidad de los casos y sobre todo la puntualidad de los casos concretos. Pero el problema era el que se convertía el Tribunal Constitucional, cuando se trata de los recursos de inconstitucionalidad y de los conflictos de competencia, sobre todo de los primeros, en una tercera cámara. Es decir, el Tribunal Constitucional, de ahí que resuelva cuestiones políticas muy trascendentes, pero ojo, lo hace con criterios jurídico-constitucionales, en manera alguna con criterios de política, dicho sea con todos los respetos, hacia la nobleza de la clase política, que la tiene, y no parece que precisamente el menosprecio institucional contribuya a la nobleza de la clase política y de la profesión política en cuanto dirigida a la satisfacción del interés común y a la satisfacción también del bien común y del interés general, y sin embargo pues se reconduce a una idea de asociación partidaria, por así decirlo, en las soluciones del Tribunal Constitucional en este punto, cosa que se rechazo terminantemente. El menosprecio, o el aprecio, mejor dicho, institucional, es patrimonio de las democracias consolidadas. Muchas veces, he de decirlo con todo sentimiento, se echa a perder en España, o mejor dicho, se siente que falta en España el respeto institucional porque se asocia, porque se trata de problemas de gran implicación política que naturalmente el Tribunal resuelve con criterios jurídico-constitucionales y no con criterios políticos, vuelvo a decir, dicho sea con todo respeto, acerca de la actividad y de la profesión política. Y esto, se evitar que el Tribunal tenga que entrar siempre en estas consideraciones, sobre todo cuando se trata de recursos de amparo, es lo que ha determinado en esta Ley 6/2007, con esto voy a terminar, una objetivación del recurso de amparo. Miren ustedes, viene actualmente en esta Ley 6/2007 de 24 de mayo a decir concretamente el nuevo artículo 5.1b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es necesaria la trascendencia constitucional con un criterio independiente de la vulneración del derecho. Es decir, anteriormente, existiendo la vulneración de un derecho fundamental, lo cual es fácilmente comprensible, si hay una vulneración de un derecho fundamental, debe de existir el amparo subsidiario que realiza el Tribunal Constitucional en todo caso. Sin embargo, se ha añadido un nuevo requisito con independencia de este primer requisito, en el cual no puede haber y sigue sin poder haber recurso de amparo, que es la vulneración constitucional, para admitir un requisito objetivo. El recurso de amparo es un recurso subjetivo y, sin embargo, se objetiviza en este punto, con lo cual yo comprendo las críticas desde el punto de vista de la abogacía y de la ciudadanía en general, de que el Tribunal Constitucional no cumple su misión de garantía de los derechos fundamentales, que es de lo que estamos aquí hablando, cuando rechaza que admite, mejor dicho, que haya vulneración de un derecho fundamental y, sin embargo, rechaza la posibilidad de que se admita a trámite, inclusive el amparo, llegando a estadísticas, como saben ustedes, superiores al 97% de rechazo de los recursos de amparo, lo cual parece contradictorio con un tribunal que está destinado a proteger los derechos fundamentales y que dedica o consume gran parte de su energía en rechazar la admisión, o mejor dicho, rechazar la admisión o decretar la inadmisión a través de una providencia, inclusive que no necesita motivación, pero sí tiene un estudio previo, informes de letrado y reunión por lo menos de 3 magistrados que previamente determina si se puede admitir o no se puede admitir un recurso de amparo, y esto lo ha objetivado, como digo, esta modificación legal. El nuevo artículo 51b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige que el contenido del recurso
justifique una decisión de fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, atendiendo para ello a los 3 criterios que en este precepto se enuncian, que son a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Son conceptos, como ustedes saben, indeterminados, conceptos jurídicos, por supuesto, constitucionales en este caso, dirigidos a la protección directa por el Tribunal Constitucional de los derechos fundamentales, pero objetivan el recurso de amparo. Y, naturalmente, en esa objetividad, el Tribunal ha tenido, en una sentencia importantísima, que me interesa también resaltar aquí, la sentencia 155 del 2009, ha tenido que fijar una serie de criterios diciendo cuándo existe la trascendencia constitucional. Es importantísima esta sentencia 155 del 2009, que afortunadamente ha sido mantenida en su criterio y en su doctrina por sentencias ulteriores del propio tribunal aplicables ya a casos concretos. Termino ya. Una de ellas, la primera, es de que se trate de un recurso que plantea un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional, supuesto que ya había anunciado este tribunal en una sentencia anterior del mismo año 2009, la sentencia 70 de ese año de 23 de marzo. B, que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar de doctrina. La jurisprudencia es evolutiva, con todo derecho, naturalmente que sí, no es una jurisprudencia enquistada, una jurisprudencia inconmovible, como consecuencia de un proceso de reflexión interna. Estas son palabras directas de la sentencia que me importa leer directamente, me quiero decir textualmente. Como acontece en el caso que ahora nos ocupa, que era el caso examinado por la sentencia, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental. Les decía anteriormente que una de las misiones fundamentales del Tribunal Constitucional es asegurar, no solo por el legislador, sino también por el Tribunal, con su doctrina, el contenido de estos derechos fundamentales. O cuando la vulneración C del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general. En estos casos siempre concurre la trascendencia constitucional y el recurso de amparo debe de ser admitido. D, o si la vulneración del derecho fundamental trae causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional considere lesiva para el derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación que sea adecuada o conforme a la Constitución. O bien cuando la doctrina, ven ustedes, la pluralidad de supuestos, donde esta objetivación tan terminante de este artículo modificado por la Ley de 2007 del Tribunal Constitucional se fluidifica, se modifica o por lo menos se modula. O bien cuando la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el curso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otros. Vean ustedes, se respeta el amparo ordinario ante los jueces y tribunales ordinarios como preferente, pero siempre y cuando se supedite, como manda el artículo 5, apartado primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la doctrina exentada por el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos. F, o en el caso de que un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional determinada por este precepto de la Ley Orgánica. Son supuestos que se han producido, sobre todo en los casos de la prescripción, por eso se lo señalo anteriormente, hasta la modificación de la ley del 2012, del cómputo y de cuándo se entiende interrumpido por la presentación de una denuncia o de una querella, porque habían habido tribunales que expresamente se decía no seguimos el criterio del Tribunal Constitucional, pese a que suponía un desconocimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial directo, o en fin, cuando el asunto es suscitado sin estar incluido, ven ustedes, una cláusula abierta, en ninguno de los supuestos anteriores trascienda del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica, vean ustedes, o tenga unas consecuencias políticas generales, trasládenlo ustedes al lema que están ustedes y a la materia que están ustedes tratando estos días o este día, consecuencias que podrían concurrir sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios. Los amparos electorales y los parlamentarios, en este sentido, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional en esta importante sentencia, siempre tienen trascendencia constitucional y, por consiguiente, cumplen el requisito de objetivación. Como les he dicho, podríamos estar aquí hablando, traigo, inclusive, no la tengo escrita todavía, pero tengo escritos partes en otras publicaciones, en la materia relativa a la protección y las particularidades que ofrece esta protección
jurisdiccional ordinaria y por el Tribunal Constitucional de los derechos fundamentales. Pero a mi juicio, he querido resaltarles las más importantes o las más novedosas dentro de la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su atención. Pues quiero agradecerle de nuevo al excelentísimo señor don Pascual Sala su participación en estas jornadas, felicitarle por su brillantísima intervención, por la profundidad que ha tenido esta intervención y por la excelente memoria, además, que tiene, que a mí eso es una cosa que me llama mucho la atención. En todo caso, agradecerle de nuevo que se haya trasladado desde Madrid exclusivamente con este fin y que nos haya atendido a la demanda inmediatamente cuando se lo solicitamos y que venga esta clausura de las 14 jornadas de la función consultiva. Se lo agradecemos de corazón. Quiero aprovechar también, en este momento, el agradecerle a todos los ponentes la contribución que han tenido, las preocupaciones que realmente han llevado a cabo y su esfuerzo personal para contribuir a las exposiciones que cada uno de ellos han expuesto, que evidentemente han enriquecido el debate del tema que se había propuesto como lema de la celebración de estas jornadas y han puesto en evidencia pues, distintos puntos de vista que sin duda han enriquecido el debate y que serán objeto, estoy segura, de estudios más profundos y de ulteriores debates que llevaremos a cabo. En todo caso, han puesto de manifiesto la importancia que tienen estos órganos consultivos, la importancia que tiene la función consultiva y lo imprescindibles que son en el marco general de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro Estado de las autonomías. Aprovecho asimismo el agradecimiento que debo manifestarle de nuevo al presidente de la Asamblea por habernos prestado esta magnífica sede, por atendernos y por ofrecernos esta noche pues, una cena para clausura de las jornadas. Y, por supuesto, quiero también, de una forma pues, muy cariñosa, agradecer al presidente de la Junta de Extremadura, don José Antonio Monago, la recepción con la que en su momento, cuando yo le expuse que al Consejo Consultivo de Extremadura le tocaba este año organizar las jornadas, inmediatamente fue receptivo, inmediatamente captó pues la importancia que tenía de esta reunión anual e inmediatamente ofreció su apoyo y su colaboración en todos los sentidos para que se celebrara. Se lo agradezco de corazón en nombre de todos, muchas gracias, y el interlocutor que hemos tenido en este caso, que ha sido también el consejero de Presidencia, compañero de universidad y amigo, que también se ha prestado y ha colaborado eficazmente en ella. Gracias de nuevo, señor presidente, y espero que en las siguientes jornadas nos veamos de nuevo si no tenemos ocasión de vernos anteriormente. Muchas gracias. Le cedo la palabra al presidente de la Junta para que se proceda a la clausura de las jornadas. Estimado presidente del Tribunal Constitucional, don Pascual Sala, presidente del Parlamento extremeño, querida Rosalena, miembros de la Administración de Justicia, miembros también de colegios profesionales, profesionales del derecho, muy buenas tardes y bienvenidos a Extremadura, a los que no soy extremeño. Espero que os hayan acogido como siempre tenemos a gala, con los brazos abiertos y que sea una experiencia muy positiva el contenido de la jornada y también vuestra estancia. Qué lástima, presidente del Tribunal Constitucional, que no le preguntaran a usted el Centro de Investigaciones Sociológicas recientemente, dadas las palabras de cariño, de afecto y de respeto con la clase política, más allá de otras consideraciones. Lo podrían haber llamado y no hubiera salido el porcentaje que ha salido en la última encuesta. Si de Grecia hemos heredado la idea de armonía, la belleza, una concepción de la vida y el mundo reflejadas en la noción de democracia y libertad, Roma es la organización, el sentido político, la administración casi perfecta, la estructura total del Estado que perdura hasta nuestros días y, sobre todo, en el ámbito y en el mundo del derecho.
Y por eso no es de extrañar que estas jornadas se celebren este año en Extremadura. Y qué mejor lugar para ello que la comunidad que representa, el vínculo más palpable e intenso con aquella cultura que nos otorgó lo que hoy defendemos desde un órgano que debe ser puesto en valor. Y más en este antiguo hemiciclo, donde todavía tenemos ese latir, ¿no?, de las piedras del mundo romano sobre el que están ustedes, algunos materialmente suspendidos. La palabra derecho, como saben perfectamente ustedes, deriva de la voz latina directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley, a la norma, o como expresa Villotoro Tonzano, lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. Y en ocasiones es necesario volver al principio para recordar la verdad de aquello en lo que creemos. Y este análisis etimológico nos refuerza nuestra concepción de que los políticos debemos tener en la justicia nuestra guía, pero que la justicia no debe jamás estar guiada por intereses políticos. Ahí radica precisamente el sentido del Consejo Consultivo. Ahí encontramos su valor en la defensa de la imparcialidad, del sentido estricto de la justicia. Y por esa misma independencia debemos apostar por fomentar la vertiente didáctica y pedagógica de este Consejo en la orientación de las decisiones de los gobiernos locales, sobre todo en lo que corresponde a informes sobre materias que afectan directamente a los ciudadanos y en aquellos aspectos complejos para los ayuntamientos. Los más de 380 municipios de Extremadura deben saber y conocer la posibilidad y la obligación, si cabe, de utilizar este servicio y beneficiarse de las orientaciones de expertos juristas a la hora de tomar decisiones trascendentales para sus localidades. A fecha 10 de septiembre, el Consejo Consultivo de Extremadura ha emitido 319 dictámenes durante 2012 en una labor que es encomiable. Pero quizá en nuestro país no hubiésemos descubierto tantas anomalías en ámbitos como el urbanismo o la contratación si se hubiese recurrido en mayor grado a la objetividad de un órgano que siempre vela por la observación de la Constitución, el Estatuto de Extremadura y el resto del ordenamiento jurídico que garantiza el principio de legalidad. Y hoy más que nunca debemos, juristas y políticos, defender esa Constitución que está por encima de cualquier coyuntura política o económica. Precisamente estos 2 días habéis dedicado estas jornadas a analizar las consecuencias, entre otras, que la crisis económica que atravesamos pueda derivar sobre el modelo de Estado. Lo dije recientemente en la conferencia de presidentes celebrada en el Senado, en Madrid, que tuvo lugar la semana pasada. Sobre el modelo de las autonomías, edificamos nuestro estado del bienestar y la crisis que nos golpea no puede ser la excusa para derribarlo. El marco constitucional y nuestro modelo de España está por encima de cualquier político y cualquier partido político. Sobre la Constitución juramos nuestros cargos y a ella nos debemos, pese a que podamos analizar y mejorar nuestro sistema de funcionamiento, más aún debiéramos de mejorarlo. Porque dicen que la vida no es solo derecho, es sobre todo un deber. Y esa es la máxima que siento como presidente del Gobierno de Extremadura. El deber que nos obliga a tomar decisiones complejas, aun sin ser las más populares. Ahí radica la responsabilidad de todo representante político, especialmente en momentos de dificultades como las que estamos atravesando. Confío en que estas jornadas hayan servido para afianzar la fortaleza de nuestra Carta Magna y espero que Mérida haya servido de plataforma para demostrar la eficacia, eficiencia y necesidad del Consejo Consultivo. Porque hoy, en esta sala, que fuera antaño hemiciclo, vuelvo a sentir la fuerza del derecho, la misma que me empujó a dedicarme a la política, que me hizo entrar en el ámbito del derecho, querido decano de la Facultad Extremeña, la misma que hoy me anima a luchar cada día para sacar adelante nuestra tierra desde este humilde atalaya de responsabilidad. Les aseguro que eso es lo que hacemos muchos todos los días. Eso es también que nos señala el Centro de Investigaciones Sociológicas de modo negativo, aunque no sea también en un juzgado o no sea en un despacho de un consejo consultivo. Porque, como decía Cicerón, la salud del pueblo está en la supremacía de su ley. Y sé que en todos ustedes tenemos el respaldo de quien también sobrepone esta máxima a cualquier otro interés. Muchas gracias y quedan clausuradas las 14ª jornadas de la función consultiva.